todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el capítulo número 11 y el día de hoy hablaré de un libro que hice acerca de los criados del obispo Fray Juan del Valle, obispo de la Nueva Galicia durante los años de 1608 a 1617. ¿Por qué me llegó el interés por los criados? Me llegó el interés por estos criados la primera vez que vi un documento de 1645 en donde se menciona a un Cristóbal de Hermosillo. Sin más preámbulo, veamos de lo que les estoy hablando. Dice, hace unos cuantos años que me topé con una información dada el 15 de abril de 1645 sobre el mandato de decir 15 misas rezadas por el ánima de la difunta mujer de nuestro ancestro, don Esteban de Anda Altamirano, doña Beatriz Barroso, la mujer de este. El nombre del capellán donde está en este documento se llamaba Cristóbal de Hermosilla, capellán y vicario del santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Me llamó la atención ya que quería saber si pertenecía este Cristóbal de Hermosilla a los del linaje de González de Hermosillo, precedentes de Guadalcanal, porque la fecha era muy temprana y dije, bueno, va a tener que ser nieto mínimo de el geniarca alteño de los González de Hermosillo. Resultó que no. En su pase a Indias con el obispo desglosa su ascendencia y es procedente de Baeza. Entonces, lo que hice es dejé la genealogía a un lado de él y ya le puse fin. Fue hasta que comencé a hacer mi libro sobre a López de Torrijos que me volví a topar con este pase a Indias de 1608. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que analizando esto, aquí la genealogía de don Cristóbal, el hijo de Cristóbal de Hermosillo, y nieto de Antón de Hermosilla. Investigando los López de Torrijos, me topo que en Torrijos había una familia del Valle, y estos mencionan un parentesco con unos Delgadillo en la Nueva Galicia. Hago una búsqueda rápida en pares, y me topo de nuevo con este pase de 1608. Y en la segunda vista noté que había un Francisco Muñoz. Entonces paré un segundo y dije, bueno, si Cristóbal de Hermosilla, el cual en 1624 era beneficiado en las minas de Sombrerete, por cierto. Si en 1642 ya reside en San Juan de los Lagos, me puse a pensar un segundo y dije, ¿qué tan difícil sería, todo eso en forma de hipótesis, de el pensar que el Francisco Muñoz, que pasa en 1608 junto con Cristóbal de Hermosilla y criado del obispo, ¿qué tan loco sería el pensar de que sería, en todo caso, Francisco Muñoz de la Barba, ¿no? Porque si terminó en San Juan de los Lagos, pues yo dije, vamos a ver qué es lo que sucede. Comencé investigando y lo primero que hice es me metí a pares. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues mi sorpresa, que hasta la fecha ha sido una de las más grandes que he tenido en la genealogía, es de que en la ciudad de Úbeda existe una cantidad increíble de personas que llevan el apellido Barba, ¿no? Y especialmente con el modo de la Barba, el cual yo había encontrado solamente fuera de la Nueva España, solamente en la villa de Guadalcanal. Entonces dije, bueno, esto sí vale la pena investigar. Ahondé un poco y sí, exactamente el mismo fenómeno que sucede en la Nueva España, especialmente en San
Santa María de los Lagos y Jalostotitlán, es de que los Barba, estos llevan de todas las mismas formas su nombre, ¿no? Puede ser un Antonio Barba, puede ser después llamado como Antonio Muñoz de la Barba. Un Luis Muñoz puede ser después llamado Luis Barba o Luis Muñoz de la Barba. Es algo curioso, pero era muy común, ¿no? Pero al final de cuentas todos ellos con su finalidad de ser del apellido Barba. Entonces, en la villa de Guadalcanal lo mismo sucedía. Pero en Úbeda, para ser más precisos, había un mayordomo del personal en la villa, en la ciudad, perdón, llamado Diego Fernández de la Barba. Y él mismo igualmente aparece como Diego Fernández de la Barba, Diego Fernández Barba, Diego Barba o Diego de la Barba, siguiendo el mismo patrón que los Muñoz de la Barba en la Nueva Galicia y los Barba de Guadalcanal. Pues sorprendente para mí. Entonces dije, vale la pena ahondar en esto. Tras búsquedas, encontré que no solamente eran muy preeminentes en la cantidad, sino que tenían hasta capillas de los Barba, había muchos linajes que se habían entrelazado entre ellos. Entonces me hice la pregunta del millón, ¿Guadalcanal o Úbeda? ¿Acaso contradice esta nueva posibilidad las ya hechas con anterioridad? No. Y sí, porque yo había hecho la hipótesis de que mi ancestro Francisco Muñoz de la Barba podría haber pertenecido a ese linaje de los de Guadalcanal. Exactamente no sé cómo, pero de alguna manera puesto que ya llevaban el apellido compuesto desde Guadalcanal. En la Puebla de los Ángeles hay un Francisco Muñoz de la Barba y Espíndola que nace en 1608 precisamente, y este fue hijo de Juan Muñoz de la Barba y de María de Espíndola, nieto de Alonso Hernández de la Barba, natural de Guadalcanal, y de Lucía Muñoz de Bonilla. Lo más probable es que también natural de Guadalcanal. Y este, a su vez, hijo de García Hernández de la Barba y Mari Sánchez. María de Espíndola, hija de Francisco del Olmo y de María de Espíndola, y el Francisco, hijo a su vez de Francisco del Olmo el Viejo y Francisca Sánchez. Y asimismo, María de Espíndola la Vieja, hija de Francisco de Avendaño y Ana de Espíndola la Mayor. Entonces lo que hice fue formar una recopilación de todas las posibilidades que yo había creado a través de los años y que otros, como los del Puebla, ya lo habían contemplado varios, ¿no? En este caso, en 1574, a continuación, pasa una María Barba, mujer de Cristóbal de Ortega. Y este Cristóbal de Ortega fue hermano de un minero en Zacatecas llamado Ruy García de Ortega. Este Cristóbal de Ortega era hijo de un Pedro de Ortega y una Isabel Martínez, procedentes de Guadalcanal y residentes allá, y María Barba, hija de un Benito Muñoz de la Barba y una Isabel García. Y este a su vez hijo de un Gonzalo Muñoz de la Barba y una María Hernández. Muy posiblemente hijo, tengo que resaltar. No sé exactamente, pero por las fechas y la presencia de un Gonzalo Barba o un Gonzalo Muñoz de la Barba, que fue hijo de Rodrigo Barba, pues yo hice la hipótesis de que podría ser la procedencia y el linaje, ¿no? Esta posibilidad está en el aire junto con las demás, pero son las más fuertes que tengo sobre Guadalcanal, ¿no? Ya que el nombre de Benito Muñoz de la Barba era precisamente el nombre de uno de los hijos de Francisco Muñoz de la Barba, así como su hija Isabel García, ¿no? Muy bien, continué desechando otras pequeñas que tenía, puesto que debía de enfocarme en las más grandes, ¿no? Y otra de las más grandes fue la presencia en 1614 de un Juan de Ortega de la Barba en Santa María de los Lagos.
esta me llegó como noticia gracias a mi amigo Sergio Gutiérrez, el cual me pasa este extracto. No sé exactamente el contexto de todo el documento, pero me pasa ese extracto y me pregunta, ¿en 1614 conoces a Juan de Ortega de la Barba? Y yo, no. Entonces, este se vincula mucho con la posibilidad de que María Barba, la mujer de Ortega, pues hayan tenido un hijo, ¿no? Por la fecha de 1574 y el nombre de Juan de Ortega de la Barba, ¿no? Muy curioso. También en 1642, Enrique Garibay me pasa un enlace en donde aparece en 1642 un Juan Muñoz de la Barba, al cual no tenía yo noticia. Y por la fecha de esta persona, pues es muy posible que se trate del mismo Juan Muñoz de la Barba que residió en San Luis Potosí y que casó con Luisa de Salas Valdés, en mi opinión. Continuamos con las posibilidades y aquí lo nombro, ¿no? Juan Muñoz de la Barba casa con Luisa de Salas Valdés, hija a su vez de Luis de Salas y Valdés, Ana de Rojas, hijo de Alonso Bernal de Zúñiga, de los de Zacatecas, e Isabel Salas y Valdés, y ella a su vez hija de Andrés de Rojas y María Rodríguez de Vera. Entonces, esas son todas las posibilidades. Esta es otra que yo desarrollé basado en un documento en donde se hace una mención de que en 1571 un Francisco Muñoz de la Barba recibe tierras en Santa María de los Lagos, para ser más precisos, en Santa Ana, en lo que es hoy Santa Ana, ¿no? Y pasa que las tierras esas de Santa Ana, en 1695 aparece como dueño José Muñoz de la Barba, y entrando en hipótesis, yo contemplo que posiblemente hayan pasado de ese Francisco Muñoz de la Barba de 1571 al que podría haber sido su hijo, Francisco Muñoz de la Barba, y terminan en él. Y esa es la siguiente hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis que yo siempre he dejado a un lado y que tengo que hablar porque existe una posibilidad gigante, y recientemente hablé con el sacerdote a José Manuel Gutiérrez Alviso, el cual me comenta que en el documento de la merced de tierras de Juan Muñoz en 1590 en Jalostotitlán, pues se menciona como las tierras que había recibido en merced Juan Muñoz terminaron con los Muñoz de la Barba, ¿no? A lo que le pregunté yo, bueno, esa hipótesis de que la posible relación de ese Juan Muñoz con Francisco Muñoz de la Barba ya la había desarrollado Sergio Gutiérrez. A lo que le pregunto directamente es, dice ahí en ese documento que Juan Muñoz hereda sus tierras a los Muñoz de la Barba, o que ellos la reciben por sucesión, o simple y sencillamente aparecen ya como dueños años después, lo que sería como unos 100 años después, ¿no? Y él me dijo que tenía que contemplar más ese documento. Y espero que algún día lo haga y podamos ahondar, ¿no? En todo caso, se abre la posibilidad muy fuerte, ¿no? De que es posible que esa sea una ascendencia que yo no había necesariamente contemplado como fuerte, ya que lo que yo buscaba era el apellido compuesto, porque los Muñoz pueden haber sido, pues imaginen, ¿no? Muñoz de Nava, Muñoz de la Huerta, Muñoz de Hermosillo, ¿okay? Entonces, de hecho, y el Muñoz Borges en Santa María de los Lagos y en Jalos, ¿no? De hecho, es lo que yo aquí en esto trabajo, ¿no? En el relato digo, para dar inicio del relato de mis investigaciones es preciso comenzar de la siguiente forma. En la ciudad de Úbeda encontré constancias del apellido Muñoz de la Barba, por lo menos desde el año de 1558. ¿Qué quiere decir? Que en el año de 1558, después de investigar por 6 meses continuamente todos los protocolos y todo lo que tenía acceso yo de Úbeda, encontré a una persona con el apellido Muñoz de la Barba desde 1558, lo que sugiere que ese apellido compuesto allí ya tenía
existencia. Y ahora digo, en Guadalcanal encontré el apellido compuesto de Muñoz de la Barba desde el año de 1530. O sea, es aún más viejo a lo que tengo acceso yo y a lo que he encontrado en la villa de Guadalcanal. Es por eso que la pregunta vuelve a surgir. ¿Guadalcanal o Úbeda? Y a lo que puedo contestar, no lo sé. Pero para eso estamos, para seguir ahondando. Bueno, don Francisco Muñoz o Juan Francisco Muñoz, el que pasa con el obispo electo Juan del Valle, debió de haber nacido en la ciudad de Úbeda por el año de 1583 o 1587, ya que en el documento no es muy legible y no es muy preciso, porque aparece como 21 o 25. Muy difícil, está esquinada de una manera en que no puedo determinarlo. Esta información es la que encuentro en su Ad Perpetuum Rei Memoriam, que él mismo pide, ¿no?, para poder pasar. ¿Qué era una Ad Perpetuum Rei Memoriam? Y aquí dice, la forma de desarrollarse la información era similar a la vista en el pleito de hidalguía. Dice, aunque la información de Ad Perpetuum no recaía sentencia alguna, o sea, que no aprobaban o la eliminaban, ¿no? Entonces era algo nada más como cuando una persona iba a cambiar de domicilio para él, al nuevo domicilio que llegaba, certificar su limpieza de sangre, básicamente. Y es lo que precisamente hace Francisco Muñoz, vecino de Úbeda, en el año de 1603 y después la repite en 1608 para pasar a Indias. Y aquí explico cómo es un proceso de hidalguía y todo lo demás. Aquí hablo como Francisco Muñoz, natural de Úbeda, pasa y todos los pormenores, ¿no? Para después de eso ya llegar al documento, ¿no? Y el documento habla acerca de los traslados que le pide a su tío Juan de Castilla para poder llegar a Indias y poder ejercer cualquier tipo de empleo o algo como criado. Y aquí dice, Francisco Muñoz, hijo legítimo de Juan Muñoz y de Catalina Castilla, mis padres difuntos vecinos de Úbeda, dijo que a mi derecho conviene probar o averiguar a perpetuam rei memoria, como yo soy hijo legítimo de los dichos mis padres, habido he procreado de legítimo matrimonio, y con los dichos mis padres e abuelos, que fueron soy cristianos, viejos limpios de toda raza de moros, ni judíos, ni penitenciados por el santo oficio de la Inquisición, y descendientes de los dichos mis padres y abuelos de tales cristianos viejos y limpios de todas dichas razas. ¿Por qué es importante? Porque, como ya lo he mencionado anteriormente, en la ciudad de Úbeda, en los padrones de repartimiento que analicé e investigué durante meses, se determina a un cristiano nuevo, a un moro o a una persona de una casta inferior, y a los cristianos pues simple y sencillamente se les nombra con su nombre y apellido. He aquí el documento, el cual una letra muy, muy difícil de palagrafía para mí, pero hice mi mejor intento. Aquí hablando los testigos, ¿no?, de cómo él era eso. Y lamentablemente, como es un traslado, no dice los nombres de los abuelos ni de los abuelos, aunque hace mención de ellos, ¿no? Muy lamentable. Eso sucedía muy constantemente y era algo que pues hoy en día, 500 años después, se puede decir, nos tiene en un hoyo de información. Muy, muy lamentable, pero continuamos en lo que se refiere a qué fue lo primero que hice yo en Úbeda, ¿no? Déjame salto la página para no abrumar. Bueno, aquí pues no hago más que iniciar lo que hablo acerca de Jaén,
porque fue una investigación nueva para mí, conocer nuevos lugares por su historia y sus poblaciones, y eso es lo que hago en este libro. Aquí doy una lista de conquistadores y pobladores que se avecinaron en Alcaraz de Baeza, y fueron ya los siguientes, ¿no? Y resalto uno que me llamó mucho la atención, llamado Periyán Barba, el cual ya ha sido mencionado y hablado por muchos durante mucho tiempo, y que yo nomás veía y nunca tomaba en consideración, ya que yo creía completamente y estaba seguro en mi ignorancia de que no había necesidad de indagar en él, ¿no? Aquí doy un listado de todos los nombres de las hermosas villas y pueblos de Jaén, ¿no? Alcalá, La Real, Andújar, Arjona, Arjonilla, Baeza, Bailén, Baños de la Encina. Preciosidad. Me ahondé en su historia y la verdad que quedé fascinado. He aquí un mapa muy bonito de todas estas poblaciones circunvecinas a Baeza. Aquí hablo cómo comencé a transcribir los padrones que encontré de aquellos que llevaban el apellido Barba, Muñoz y Castilla, para encontrar qué relación podía hacer, ¿no? Me metí en grupos de genealogía de Jaén y todo eso sin suerte. Lamentablemente nadie quiere ayudar, no sé por qué, no les interesa ayudar, y pues es muy lamentable, ¿no? Bueno, aquí hablo un poco acerca de Periyán Barba, precisamente pero como aparece, ¿no? Petrus Jan Barba. Y lo mencionan de la siguiente manera, ¿no? Aquí se puede ver su nombre, y en otros documentos que se me hicieron muy, muy preciosos. Aquí habla como Diego Álvarez. Este es del año de 1178, ¿no? Y lo hice para probar de que el apellido Barba y de la Barba viene tradicionalmente arrastrándose desde hace 1000 años, ¿no? Aquí Diego Álvarez y Martín Álvarez, su hermano, dan al monasterio de Ona, y a su abad, don García, la heredad que tenía en Espinosa, que fue de Salvador Cides, por remedio de su alma y la de su hermano García Álvarez. Carta era en 1206. Testigos: Pedro Díaz de Salazar, los hijos de Martín Martínez de la Lama, Petrus Rufus de la Riviella, Pelagius Probignus, Martinus Salvatoret, Petrus Petri Barrueca, Rodericus Barba, cum Luis Malis Cardis, y Petrus Joanes de la Barba, y otro Rodericus Barba. Petrus Joanes de la Barba, que es literalmente el Pedro Joanes de la Barba, ¿no? Y acá igualmente otra de las actas del año de 1212. El pergamino original no me lo encontré, solamente estos en un libro muy antiguo, muy bien, en muy buen estado, ¿no? Especialmente porque está digitalizado. Y aquí habla acerca del cual sería, y que se cree que sería el conquistador de Baeza, ¿no? Petrus Jan, filius de Joan Barba, hijo de Juan Barba, ¿no? Petrus Jan. Y aquí hago un pequeño esquema, ¿no? En donde tronco de los de la Barba, y aquí está Petrus Joan de la Barba, su hijo Joan Barba, y el conquistador de Baeza, Petrus Joan Barba. Todo eso entra en el folclore, y me refiero al folclore de los cronistas de antaño, ¿no? Aquí también hablo acerca de lo que escribe sobre los Barba, de esa parte en Jaén, en el nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo XV de don Fernando Mejía. Y aquí habla cómo es que uno de los Sarmientos llevó después el apellido Barba, ¿no? Mucho folclore, pero vale la pena para el entretenimiento del alma. El rey, alabándole su hazaña, esta es Barba de caballero, y le dio por armas un castillo rojo en un campo de oro de sus armas reales,
y la conservan sus descendientes con el apellido de Barba, que se les quedó. Esa supuestamente es uno de los orígenes de cuáles estos sarmientos llevaron estas armas, y serían precisamente esta. Y estos son los que más famosos que llevarían los que son descendientes de los Barba y de los Calderón. Y continuamos, ¿no? Aquí es donde dice, compose de las armas de los señores de Castro Fuerte, de un escudo de aspa y frague, arriba y abajo, dos calderos con un campo azul y en los lados dos castillos azules y un campo de oro. Muy precioso. Entonces continuamos con lo que encontré, que fue lo que me llevó a investigar Úbeda hasta abajo de las camas. En la ciudad de Úbeda, en la colación de San Isidoro, en la primera década del siglo XVI, fue su mayordomo don Diego Hernández de la Barba. Esto lo pude corroborar gracias a un par de documentos. El primero fue el pleito de don Diego Hernández de la Barba, mayordomo de Úbeda, con el Consejo de la Ciudad sobre los propios del ayuntamiento en los tiempos de las comunidades, ¿no? Y ya agrego ya todas las historias que en línea están, ¿ok? Y aquí habla acerca del cómo había uno que el cual es fundamental y se enlaza después, un personero del linaje de los Molina, llamado Juan Alonso Redondo, ¿no? Que era, perdón, del linaje de los de la Cueva, de los cuales también los de la Barba reclaman parentesco. Y aquí en ese dicho pleito hace testigo uno que se declara su primo, ¿no? El dicho Rodrigo de la Barba, vecino de la dicha ciudad, tengo mandado por el dicho Diego Hernández Barba, a bien honrado, según el derecho y yendo por cumplido, por el dicho interrogatorio dijo lo siguiente. A la primera pregunta dijo conocer a las personas que la presentan, qué grado, por las preguntas generales dijo que es de edad de el dicho testigo de 50 años. Y eso fue en 1520, entonces nació por 1470. Poco más o menos, el que dicho Diego Hernández Barba es primo hermano. Significa es de que son primos por el apellido de la Barba, hijos de algún Barba en común que no tengo noticia. Y aquí hablan lo mismo, muy interesante, hablan acerca de unos sucesos en Úbeda durante el tiempo de las comunidades, cuando se rebelaron los que no aceptaban como rey, o no querían aceptar como rey a Carlos V, el emperador. Aquí dice Diego Fernández de la Barba, mayordomo de Úbeda, de propios de Úbeda, ¿no? Ya aquí está, 1524. Lo documento, hago un breve de todo el documento, que son más de 200 y tantas páginas, ¿no? Y que aquí ya empiezo a hablar acerca de su mujer, ¿no? Don Diego Hernández de la Barba fue esposo legítimo de doña Catalina Alonso, lo que sugiere que debió de haber sido hija de Juan Alonso Redondo, porque los Barbas, como después lo vamos a ver, estos descendientes de Diego, llevaban el apellido tanto Barba como Redondo. Y a lo que me hizo pensar después de haber terminado el libro, en la posibilidad de que, no lo sé, pero en la posibilidad muy grande de que ese Francisco Muñoz haya sido hasta pariente del obispo, porque el obispo era de apellido del Valle Arredondo, y el Redondo literalmente es el mismo apellido, nada más en una forma distinta, cosa que cabe la posibilidad, pero no. Sí. Aquí hablo como en la iglesia de San Pablo en Úbeda, hablan acerca de cómo era el enterramiento de los Ortega, y después pasó a la sepultura de los Barba. Y aquí también hablo como en 1581 una capilla llegó al patronato de don Fernando de la Barba. Todo esto muy interesante. Lástima que los protocolos de Úbeda no estén en línea, sino ahí me perdía por meses. Tuve que conseguir que una investigadora en España me ayudara para poder ver si podía encontrar algo. La contraté un día, muy amable la señora, y se llama Cristina Moreno, y fue un día
y tuve, hasta eso tuve suerte, pero me comentó que había en Úbeda 21 o más legajos por año en protocolos. Una cantidad tremenda para investigar en un solo día. Pero íbamos con la esperanza de encontrar el dote de Juan Muñoz y Catalina Castilla, y le di la fecha alrededor de 1570 y tantos, pensando de que iba a entrar ahí, y no lo hizo. Aún así, todo lo que encontró que decía Barba o Muñoz, me lo recopiló, ¿no? Y aquí queda como yo pienso que sería la ascendencia, ¿no? Juan Alonso Redondo, el que era el personero también, del linaje de los Redondo, y Francisca de Torres San Martín. Estos San Martín y los de la Barba, o los Barba, después seguirían vinculándose. Muy interesante. Los Redondo también, y otros de apellido Ruiz. Es un mar de información y de tantas cosas que podría yo haber contemplado, pero los saturas en un lugar y se vuelve ya la última que no sabes ni qué es lo que está pasando, ¿no? Y aquí dice que años después encuentro que se tenía otra capilla donde se enterraban a los Barba, llamada San Antonio de Padua o de los Barba. Y continuamos. Muy contento quedé con este libro. Me ayudó para sanar mi herida que yo mismo me acomodé cuando encontré la posibilidad de que haya estado equivocado yo desde un principio y el origen de los Muñoz de la Barba haya sido en Úbeda en vez de Guadalcanal, ya que yo había hecho 4 libros intensos sobre los de Guadalcanal, del cual estoy muy orgulloso, pero lo hice con la intención de encontrar la ascendencia de los de mi apellido y linaje. Aquí dice, yo, Diego Hernández Barba, mayordomo, y Catalina Alonso, mi mujer, mandamos que a fin de nuestras vidas nuestros cuerpos se sepulten en la iglesia de San Pablo, confirmando lo que había dicho anteriormente, y aquí está el legajo y todo eso. Y estoy esperando que algún día haya acceso para poder tener el documento. Aquí hago un esquema acerca de cómo es, todo esto es una hipótesis, bueno, sería de Diego Hernández de la Barba hacia arriba, ¿no? Cómo es que sería la relación con Rodrigo, ¿no? Aquí Catalina sí es hija de Juan Alonso Redondo posiblemente y de Francisca de Torres San Martín, y Juan, hijo de Hernán García de Redondo, ya ven el apellido de Redondo como el obispo, y María Valenzuela, y esta a su vez de Fernán Rodríguez de San Martín y de María Torres Rodríguez. El vínculo con Diego Hernández de la Barba sería que es 2 hermanos y desciende de Rodrigo de la Barba, el cual tuvo un hijo llamado Rodrigo de la Barba, que fue regidor de la villa de Bedmar, otro de los lugares en donde levantaba una piedra y salía un de la Barba, que evidentemente eran los mismos de Guadalcanal y son los mismos de Guadalcanal. Y aquí es donde encuentro al más viejo de los que llevan el Muñoz de la Barba o Muñoz Barba, que sería don Bartolomé, en el año de 1558, ¿no? Ante mí, Diego Hernández de la Barba, escribano de su majestad. Este Diego Hernández de la Barba ya sería el escribano hijo de los primeros. Y aquí los documentos increíbles y preciosos que a través de la investigación me encontré. Miren nada más. Y aquí aparece la mención. Ay, ya me tapé yo. Sería... Bartolomé Muñoz Barba, vecino de la ciudad. Y aquí la firma que hace Diego Fernández Barba, el escribano. Muy contento y feliz quedé con toda esta investigación. Aquí está todo el documento, el cual hago la paleografía y está en esto. Y ya llego a lo que empiezo a desarrollar yo basado en los padrones, ¿no? Bartolomé Muñoz, o Muñoz de la Barba, documentado en el año de 1558, sería lo que ya dije. Primero ese apellido compuesto que encontré en la ciudad de Úbeda. Porque encontré en el callejón de Chirinos un tal Luis Barba,
el cual está mencionado aquí. Luis Barba, en 1550, ¿ok? O Luis de la Barba, vecino, siendo vecino de la Redondo, viuda, y su hija, la Beata, aquí dice la Beata, hija de la Redondo. Todo eso tiene después que ver mucho, miren. Este Luis Barba debió de nacer por 1500, el cual podría ser muy posible hijo de Diego Hernández de la Barba. Y en mi opinión, el mismo que tenía tierras en la Cabra del Santo Cristo. Es una población que pertenecía a Úbeda, en donde también los encuentro muy numerosos, ¿no? Y vuelvo a la pregunta. Luis de la Barba, el cual, como bien sabemos, Francisco Muñoz de la Barba tuvo un hijo llamado Luis Muñoz de la Barba, el cual también llevó el nombre solamente de Luis de la Barba, y el otro que se llamaba Benito Muñoz de la Barba. Entonces es un volado, ¿no? Aquí digo, por una parte, por años investigué a los Barbas de la Villa de Guadalcanal, enfocado en la evidencia contundente que encontré del apellido compuesto Muñoz de la Barba, que llevaron en esa villa desde 1530, con don Gonzalo Barba o Muñoz de la Barba y don Benito Muñoz, ya difunto para 1561. Y ahora tener que parar eso y decir, existe la posibilidad aún así. Pero Úbeda resultó tener mucha más cantidad de personas de ese linaje. Entonces, para volverme loco, ¿no? Y para seguir, aquí es donde está el núcleo y la sustancia de todo el libro. Dice, lo que da vida a esta nueva hipótesis es lo siguiente. Luis Barba residió en la colación de San Isidoro, vecino de ella en la calle llamada Callejón de Chirinos, como lo bien lo encontré y lo mostré en el otro documento. Como dicho, está en el año de 1550. Muy bien, Luis Barba vivía en esa calle. Y no era de que cambiaban domicilio cada 5 minutos. Ya para el año de 1575, en ese mismo callejón de Chirinos residió, increíblemente, y para mi más grande sorpresa, un Cristóbal Muñoz de la Barba. Y aquí lo pueden ver. Cristóbal Muñoz de la Barba. Entonces, y hablo acerca de quién era su vecino próximo, Bartolomé Redondo, y la vecina de Luis Muñoz de la Barba era la Redondo, ¿no? Y ya, o sea, es el mismo hogar para locos, o sea, para alguien como yo que es muy adentrado en esto, casi me desmayo, ¿no? Entonces me hago la pregunta yo, ¿no? ¿Queda clara la relación de Luis Barba de 1550 y el Cristóbal Muñoz de la Barba de 1575? O sea, ¿qué más puedo yo pedirle? Dice, no, aunque, ¿qué más quisiera, no? Y ahora vamos, ¿por qué no? Por lo que he venido diciendo desde un principio. Porque levantas una piedra y sale un Barba. 1573, Luis de la Barba. En 1575, Luis de la Barba Arriero, San Isidoro, en la calle de los Pastores. Este debe ser el mismo. Y Luis de la Barba, trabajador, 1594, en la collación de San Nicolás. No es la misma persona. Y vivía con su madre ya viuda. Y este es el mismo, que sería en San Nicolás, ¿no? Por la calle de la Fuente. Ok, pero este vivía por la calle de Cobatilla. Y para sorpresa mía, o sea, agregando, cuando empecé a ver los nombres de estas calles, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Resulta que es tan maravilloso Úbeda, y Dios me dé permiso de algún día ir a visitarlo, que los nombres literalmente de 1500 y pico, ¿qué es esto? Son los actuales. Así debe de ser el mundo. ¡Qué maravilla! No quiero quemar las poblaciones de México, pero ¿qué les puedo decir? Ese es otro tema para que nos dé más vergüenza. Aquí dice, Luis de la Barba residía en la calle de Alaminos
en 1596 en la parroquia de San Isidoro, donde hay más de los Barba, ¿no? Y luego aquí está en la calle de los Canos, en 1615, otro Luis Barba. El Cristóbal Muñoz de la Barba Arriero, que reside en San Isidoro, ¿no? En la calle de los Mesones, que también, reside en el 73, en la calle de Chirinos, y en el 73 igualmente hay otro Cristóbal Muñoz de la Barba, que está en la calle de los Mesones. Y acá está otro, Cristóbal de la Barba, carpintero, en la calle Nueva de la parroquia de San Isidoro. O sea, contundente. Entonces no puedo yo declarar nada. No estoy peor que no tener información, pero terrible la situación. Aquí hay otro, Cristóbal de la Barba, carpintero, que, bueno, muy posiblemente es el mismo de arriba, en el 96. Aquí hay un Antonio de la Barba, trabajador, en la calle de la Torre Nueva, en San Isidoro, en 1596. Pueden ver aquí la cantidad. Luisa de la Barba, viuda, en 1596, en la calle de Torre Nueva, en la parroquia de San Isidoro. Diego de la Barba, y la viuda del alférez López, Diego López, residen en la calle de Pedro Chirinos, que sería la plaza de Pedro Chirinos y el callejón, que era donde residía Luis de la Barba. Y como pueden seguir viendo aquí, uno tras otro, tras otro, tras otro de los Barbas. Aquí aparece Diego Hernández de la Barba, que residía en la calle de Portillo, en la congregación de la parroquia de San Nicolás, en 1573. Y ya digo aquí, volviendo a don Luis de la Barba, en uno de los documentos que encontró doña Cristina Moreno, a la cual agradezco, y pongo su información, en su visita al archivo de Úbeda encontró la relación directa de la que yo ya había planteado sobre Luis de la Barba y Cristóbal Muñoz de la Barba. ¿Por qué? Luis de la Barba, ya difunto para ese año, en 1579, estaba sepultado en la capilla de los Barba. En el documento dice, en su testamento de uno de sus hijos, del cual ya hablamos, ¿no? Ya que en la iglesia de San Pablo, la capilla donde se enterraban los Barba, estaba ya determinada para todos ellos. Entonces, efectivamente descendía o pertenecía a ese linaje. Y luego menciona la cabra, ¿no? La cabra del Santo Cristo, donde efectivamente tenía tierra Luis de la Barba. Y entre los hijos de Luis de la Barba se encuentra un Cristóbal Muñoz. Entonces, si Luis de la Barba era el que residió en 1550 y que tenía tierras en la cabra de Santo Cristo y tuvo un hijo que se llamaba Cristóbal de la Barba, pues ¿qué más puedo yo de la posibilidad, ¿no? de decirlo, ¿no? Y aquí el testamento. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios. Sepan cuántos esta carta vieran de testamento como yo, Alonso Redondo, hijo de Luis de la Barba, difunto vecino que soy de la noble ciudad de Úbeda, estando enfermo. Y ya aquí dice, mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de San Pablo y la capilla donde está sepultado mi padre. Yo aventé ya todo el paquete, ¿no? Pero no, lamentablemente no es así de sencillo. Recuerdo aún cuando le compartí a mi estimado amigo Eric Reynoso esta investigación, que me volvió a hablar y que me dijo, esto es de locos, y le dije, precisamente, esto es para locuaces como nosotros. Y aquí dice, ¿no? Exactamente lo que leí el documento, que fue uno de los que me compartió y que palografié y agrego, porque cuál es el chiste, insisto, de platicar bien mucho acerca de documentos si no los vas a ver. Y aquí habla, ¿no? Y declaro que entre Luis de la Barba, su hermano, o sea, Luis, hijo de Redondo, hijo de Luis de la Barba, y tenía un hermano que se llamaba Luis de la Barba, ¿no? Y dice que tienen cantidad de vino a la cabra, ¿no? A la cabra del Santo Cristo. Y que declara que le dio de dote de matrimonio a Isabel Ruiz, mi mujer. Estaba casada con una de los Ruiz que se enlazan continuamente. Y aquí está hablando de Juan
Redondo, mi hermano, y luego está hablando aquí ya que me pertenece a la de Cristóbal de la Barba, mi hermano. Y aquí mando de mis bienes a Luisa de Alaminos, mi sobrina, hija de Andrés Alaminos, la cual, el cual estaba casada con su hermana Francisca de la Barba. Aquí aparece, mira. Aquí dice, parte de todos mis bienes a los 2/3 a su hermano Cristóbal de la Barba, Luis de la Barba, Juan Redondo y Francisca de la Barba, mis hermanos. Y firma Diego Fernández de la Barba, o Barba, que son todos los mismos. Y entonces aquí está el esquema de Luis de la Barba el Viejo, padre de Alonso Redondo el que testa, que casa con Isabel Ruiz. Luis de la Barba, uno de los que estaban ahí, Juan Redondo, Cristóbal de la Barba, el que, y sea el mismo que es el Cristóbal Muñoz de la Barba, no lo sé. Y fue también esta es otra cosa contundente para mí, ¿no? En el testamento de Francisca Martínez, en la Cabra de Santo Cristo, dice aquí, ¿no? Vecina de la villa de Cabra del Santo Cristo, jurisdicción de Úbeda, ella declara lo siguiente, miren. Esto también era contundente para mí en toda esta investigación. Aquí está su testamento, ¿no? El documento. Una vez más, para que no digan que se lo saca uno de la manga. A ver, vamos a ver. Aquí dice lo que quiere hacer con sus cosas. Y acá en el siguiente es donde aparece lo que les quiero mostrar. Dice, ítem, declaro que yo debo a Barba, ¿okay? El Viejo, vecino de Úbeda, ¿no? Y ya aquí dice que dichas tierras en Bedmar, donde vivían los otros de la Barba, ¿no? Precisamente este Pedro Sánchez de Bedmar es uno de los hijos del Rodrigo de la Barba. Después ya encontré yo esa información. Dice, dichas tierras, el dicho Barba las ha habido, ¿no? Y luego dice, el dicho Luis de la Barba o sus herederos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos lo que siempre hemos encontrado. Es el Barba, o sea, Luis Barba, era conocido como Luis de la Barba también, porque al final de cuentas el apellido Barba es el de la Barba o Muñoz de la Barba. Así. Entonces, aquí continúo, yo digo, no, ya quedó toda la información, no. Ya digo, sin embargo, aún no determinamos qué pasa con los dos Cristóbal. Uno Muñoz de la Barba y el otro solamente de la Barba. Ese es el problemota, ¿no? El Cristóbal de la Barba, que aparece como el hijo de Luis de la Barba, pues no puedo contemplarlo. Y entre otro documento que me encuentro, de los que me da Cristina Moreno, cuando la envié a la investigación, sería este de aquí. Y en este de aquí aparece lo siguiente, miren. Déjalo muestro. Ok, dice, este otro Cristóbal de la Barba, aunque ya era difunto para el año de 1573, por lo cual es muy posible que fue el de la Barba de la Colación de San Francisco, es documentado y su viuda, la cual parece entonces residía en la Colación de Santo Tomás, en la calle de Lózar. En la Lózar, ahí yo investigué, y era supuestamente la calle el Arco de Lózar, una de las entradas famosas de Úbeda, ¿no? Y aquí aparece este Cristóbal de la Barba. Aunque estaba ya difunto de esa fecha, dice, la viuda de Cristóbal de la Barba, sus hijos, y luego los vecinos Miguel Redondo y Miguel de Carzola. Y años posteriores aparece aquí la viuda del nombre que haya sido, y dice aquí, miren, Redondo, ¿ok? Y aquí aparece Miguel Redondo y aquí aparece Redondo. Y a continuación, una de las cosas más sorprendentes para mí es lo siguiente, es
Mullos. Y yo así, Mullos, ¿qué es eso? Y luego dice aquí, hijo de Barba. Y yo, Mullos. No dije, ¿qué puedo hacer? Entonces digo, tengo que aclarar lo siguiente. La forma en que el escribano en el documento de 1585, que es este, escribe la letra ñ de Muñoz, haciéndolo aparecer como una L. Parece una L, ¿correcto? Como si quisiera decir Mullos. Muy desafortunada para mí. ¿Por qué? Porque pues ya no podía comprobarlo. O sea, ahí dice Mullos, no Muñoz, ¿no? Pero en otro documento que aparece, el escribano escribe de la misma manera y ya digo, tengo que ponerlo. El señor, entonces es el señor Pedro, ¿ok? Entonces era su forma de escribir la ñ, no sé por qué, pero era su forma. Entonces he ahí la evidencia que el mismo escribano utilizaba la doble L para decir la ñ. Entonces, qué increíble está esto. Muñoz, o sea, un hijo de la viuda de Cristóbal de la Barba, que se llamaba Muñoz, se apellidaba Muñoz, y ese hijo de Barba, efectivamente como aparece, llevó el apellido Muñoz. Entonces, fácilmente Muñoz de la Barba. Aún así, de loquitos, ¿no? Y aquí ya hago otro esquema donde Muñoz de la Barba, y aquí se puede determinar que Diego Hernández de la Barba, tomando en cuenta que existía la posibilidad de que había un origen primario del Muñoz de la Barba, el cual puedo dar la noticia de que casi tengo la certeza en un documento que acabo de encontrar, pero que necesito indagar más. Entonces aparece ya aquí Diego Hernández de la Barba como mayordomo, posiblemente y basado en que Luis de la Barba es enterrado en la capilla de los Barba que Diego Hernández había financiado, y aquí aparece el Cristóbal de la Barba o Muñoz de la Barba, el otro hijo de Diego Hernández que fue escribano, que estos dos deberían de haber sido hermanos, el Bernabé de la Barba, que tuvo un Cristóbal de la Barba, y otro Cristóbal de la Barba, el cual ya mencioné, que tiene un hijo llamado Muñoz, y está el Bartolomé Muñoz de la Barba, de locos tantos. Y aquí ya hago un listado de todos los que vivían en estos lugares, ¿no? Y para no hacer más largo ya agrego algo a la rápida ahí para que lo vean. Y me voy a lo siguiente, que serían los documentos y otros Barba que encontré en Betmar y en Mengíbar y en todos esos lugares, en Bailén, en Carzola. Obviamente no incluí a los Barba de Linares para no hacer un libro lleno de especulaciones, pero estos son todos los que aparecen, ¿no? En una cantidad tremenda de documentos acerca de eso. Como aquí Pedro Hernández Barba y Ana Hernández tienen por hijo a Tomás Martínez de la Barba. Y para mi sorpresa, llevaban también el García de la Barba, el Muñoz de la Barba. O sea, ¿por qué? Porque el apellido de la Barba se les acomodaba como ellos quisieran. Y pues con eso le doy fin a mi explicación y mi presentación de el enredo tan gigante y tan sabroso que me metí con los Barba de Úbeda, del cual sigo y espero que algún día termine, si Dios me da vida, pero es una cosa de dar gusto. Y con eso le damos fin al episodio número 11 y nos decimos adiós. Pero antes de eso, tengo que terminar en el protocolo de... Se despide su anfitrión, Jorge Barba. No se les olvide darle me gusta, suscribirse y esperen más videos como estos, más invitados y que tengan un buen día.